conocido teólogo decía que un sermón, cuando se prepara un sermón hay que tener en la mano una Biblia y en la otra mano un periódico. ¿Y eso por qué? Porque lo que dice la Biblia es importante y nos ayuda también a poder explicar muchas cosas, pero también tener un periódico nos ayuda a saber qué es lo que está pasando alrededor de donde vivimos, en nuestro mundo. En las últimas semanas, como decía Jesús, que me hizo un poco de spoiler, pero ya estaba pactado, ha pasado una serie de acontecimientos que han sacudido el mundo. Ha pasado muchas cosas, como decía Jesús, habían pasado 5 huracanes, no sé cuántos terremotos, han habido inundaciones, muertes de inocentes, que ha sido, yo creo que lo más duro, ¿no?, de asimilar. También hemos podido ver cómo entre Corea del Norte y Estados Unidos sigue habiendo ese pleito, esa tensión que va en aumento. Han habido conflictos políticos, Cataluña sigue y España siguen enfrentadas. Y estamos viviendo en tiempos de lucha política, lucha social y espiritual. Y para los que no creen en Dios, pues esto alimenta su ateísmo, alimenta el no creer. ¿Pero por qué alimenta? Porque ven como a Dios como si fuera lejano, como que no se interesa, como que mira lo que está pasando en el mundo, tantas muertes, tantas cosas, y Dios ¿dónde está? Pero para los que creemos en Él, podemos ver cómo se va cumpliendo las promesas y la palabra de Dios y cómo su regreso cada vez está más cerca. Pero a pesar de que podemos ver que Dios cumple su palabra, muchas veces tenemos que reconocer que dudamos. Muchas veces se nos olvida quién es Dios. Se nos olvida, no sé qué nos pasa, que se nos va el baifo, como decimos aquí, y nos preguntamos, Dios, ¿estás ahí? El salmo que aparece en la pantalla, Salmos 46, del 1 al 3, es la lectura principal que me gustaría hacer. Y es un recordatorio que Dios nos hace y que podemos aplicar a cualquier situación, momentos de crisis que podamos pasar, y nos va a ayudar para poder continuar hacia adelante. Así que vamos a leer el Salmo 46, los 3 primeros versículos. Dice: nuestro Dios es como un castillo que nos brinda protección. Tengo una versión un poco actualizada. Dios siempre nos ayuda cuando estamos en problemas. Aunque tiemble la tierra y se hundan las montañas hasta el fondo del mar, aunque se levanten grandes olas y sacudan los cerros con violencia, no tendremos miedo. Este salmo nos anima a encontrar consuelo en Dios cuando el horizonte que tenemos delante se nos presenta oscuro. Encontrar consuelo quizás es complicado, ¿verdad? Son de las cosas más difíciles. Cuando uno ha muerto un familiar, que alguien le venga a consolar, lo primero que hace es, ¿sabes? No, prefiere uno consolarse a sí mismo, no sé cómo explicártelo. Encontrar consuelo es difícil, y cuando todo va bien, cuando todo va genial, es fácil dar las gracias a Dios. Estamos felices, todo nos va excelente, todo va bien, nuestras necesidades están cubiertas, pero cuando todo se derrumba, cuando nuestra casa, como Lupe, muchos conocen, su hermana, perdió el techo de su casa con uno de los huracanes que pasó por Cuba. ¿Qué pasa cuando nuestro techo se va? ¿Qué pasa cuando todo nuestro dinero la hemos invertido en una casa y resulta que viene un huracán y se la lleva? ¿O viene un terremoto y la derriba? ¿Seguiremos confiando en Dios? ¿Seguiremos depositando nuestra confianza en Dios? En primer lugar, el versículo 1 nos dice que nuestro Dios es como un castillo. ¿Quién no ha visto un castillo? ¿Han visto un castillo? Al menos el de Disney, ¿no? Por lo menos por la tele. Aquí ven un castillo, ¿lo ven, verdad? Un castillo es un edificio fortificado que tiene murallas, que tiene fosos, baluartes, que dan protección y seguridad. El objetivo de tener un castillo en su época, aún hoy podemos ver algunos, y hay muchos que les gusta mucho el tema medieval y todo lo que conlleva todo eso, era dificultar por todos los medios que el ataque llegara, que todo lo que estaba dentro de ese castillo se mantuviera a salvo. Los castillos eran sin ninguna duda un lugar seguro donde refugiarse y estar a salvo. Y todos tenemos algo nuestro para refugiarnos. Quizás no tenemos un castillo, o a lo mejor sí.
Algunos ponen su confianza en sí mismos y eligen, de alguna manera, digo, bueno, yo conmigo me basta. Y con eso yo me refugio a mí mismo y se acabó. Hay otros que prefieren refugiarse en otras cosas, prefieren refugiarse en otras personas, dependen de otras personas. Hay algunos que se aferran a sus posesiones, al dinero que puedan tener, al trabajo. Los hay también que depositan toda su confianza en el tarot, en la predicción del futuro. No sé si han visto mucho el anuncio que sale en Telecinco, ¿hay algo que te perturba o te inquieta o al revés? Lo ponen mucho cuando pasan las 9 de la noche. No sé si lo han visto, ¿verdad? Otros también se refugian en el alcohol, se refugian también en las drogas. El problema de este tipo de refugios es que son temporales. Son refugios que están basados solamente en personas y en cosas inestables que carecen de estabilidad. Ninguno de nosotros elegiría un lugar como este, seamos sinceros. O sea, si viene un huracán o viene lo que sea, tú no te vas a meter en algún sitio que se vaya a destrozar. Uno no va a elegir algo así. En las zonas que más se vieron afectadas, en México, en Cuba, en todos estos lugares, fueron las zonas donde había casas, habían lugares donde había poquísima estabilidad y fueron estructuras inestables que desgraciadamente se vinieron abajo tanto con el terremoto como con el agua y el aire. Nosotros lo que haríamos sería correr hacia un lugar seguro y estable que nos diera confianza, la confianza de estar tranquilos, de aquí no va a pasar nada. Lo que está claro es que cuando la cosa se pone fea, nosotros necesitamos un lugar para refugiarnos, un lugar donde podemos encontrarnos seguros y a salvo, un lugar que sirve para protegernos del peligro, un lugar que sentimos como nuestro, como algo propio. Podemos fallar, yo puedo fallar, otras personas pueden fallar, las cosas también pueden fallar y necesitamos un refugio que sea eterno, no un refugio que sea volátil, que se lo lleve el viento, que sea estable, que sea infalible. Y esto solo nos lo puede dar Dios. En segundo lugar, dice que nos brinda protección. Y la palabra brindar es como que nos da la oportunidad. Tenemos un lugar seguro en el que se nos está ofreciendo la oportunidad de estar protegidos. Dios te está ofreciendo protección. Dios está poniendo a nuestra disposición esa protección que tanto necesitamos. También nos dice que Dios siempre nos ayuda cuando estamos en problemas. Y cuando dice siempre, es siempre nos ayuda. No cuando Él le da el punto o cuando, no sé, no, siempre está cuando estamos en problemas, aunque muchas veces no lo veamos a la primera. Muchas veces pasamos por cosas y no vemos la obra de Dios. Muchas veces pasamos por situaciones tan oscuras y estamos sufriendo tanto y nos están dando tanta caña, por así decirlo, que, claro, estamos tan centrados en nuestro dolor que no vemos más allá, no vemos a Dios como está obrando incluso en medio de eso. No podemos alcanzar a ver que las luchas por las que estamos pasando hoy son los testimonios que mañana contaremos a otras personas. Hay veces que pasamos por situaciones complicadas. Incluso por más que oramos, parece que Dios no responde y puede estar todos los días orando y parece que Dios no está, que Dios no responde, se fue, no sabemos dónde está. Pero cuando nos paramos y vemos con el tiempo lo que ha pasado atrás, vemos cómo Dios ha estado en cada momento y en cada detalle preparando todas las cosas y que hemos sido fortalecidos por medio de esa prueba que gracias a Dios nos ha ayudado a superar con su ayuda. Debemos recordar que aunque estemos en guerra, es Dios quien tiene la victoria. Siempre Dios tiene la victoria. Nunca debemos olvidar quién es Dios. Nunca lo olvidemos. Recordar quién es Él nos ayudará a recordar quiénes somos nosotros y quién tiene el control de todas las situaciones. Dios es nuestro protector, nuestro ayudador, es eterno, es santo y no hay maldad tampoco en Él. Qué difícil nos resulta confiar en Dios, pero qué difícil también nos resulta confiar en las personas. Por mi trabajo tengo la experiencia de que la gente no confía en mí a la primera de cambio.
pasa. No confían en mí por lo que sea, porque no se fían, porque es un negocio de un cambio de dinero y demás, y no se fían. Entonces es normal que la gente desconfíe. Y con Dios pasa exactamente lo mismo. Con Dios nos resulta difícil a veces confiar, porque a veces no entendemos lo que Dios está haciendo. No entendemos el porqué. Confiar significa esperar con firmeza y seguridad. Y cuando decimos que estamos confiando en Dios, estamos diciendo que esa firmeza es real y que esa seguridad está por encima de todo, es una seguridad total que Él cumplirá sus promesas. Un día, un hombre llamado Jack, vamos a llamarlo Jack, no piensen en el Titanic, se llama Jack pero no es del Titanic, estaba caminando por el campo, por una montaña, y resulta ser que se acercó tanto al borde que acabó deslizándose ladera abajo o acantilado abajo. El hombre, intentando agarrarse por cualquier lado, agarró una rama. No voy a estar todo el rato así, pero agarró una rama y al agarrarse a esa rama, claro, el hombre se quedó hecho polvo diciendo, bueno, ¿y ahora qué hago? Miró hacia abajo y decía, 300 metros de caída libre. Miró hacia arriba, no puedo escalar, es muy empinado. Entonces, no podía quedarse colgado tampoco para siempre de la rama, ¿no? Tendría que tener unos buenos músculos como Yago, pero no es el caso. Y no había forma de que pudiese tampoco escalar, es que no había fuerzas tampoco. Así que Jack comenzó a gritar pidiendo ayuda, esperanzado de que alguien que pasase le escuchara y le tirara una cuerda, algo, que llamara a la policía, a los bomberos, algo. Y nada, el hombre seguía allí y empezó a gritar, ¡ayuda! ¡Socorro! ¡Necesito ayuda! ¿Hay alguien que me ayude? ¡Ayúdenme! El hombre se pegó, Jack gritó horas y horas, pero nadie le escuchó. Estaba por darse por vencido cuando escuchó una voz diciendo, Jack, ¿me puedes oír? Sí, te puedo escuchar. Estoy aquí abajo. ¡Ey! Así, más bien. ¡Ey! Estoy aquí abajo. Te puedo ver, Jack. Te puedo ver. ¿Estás bien? Sí, pero ¿quién eres? ¿De dónde estás? Soy el Señor, Jack, y estoy en todas partes. ¿El Señor? O sea, ¿Dios? Sí, claro, ese soy, Jack. Dios, por favor, ayúdame. Te prometo que si me sacas de esta, dejaré de pecar, seré una buena persona, vendré a la comunidad Lienay a reunirme todos los domingos, compraré en el kiosco y voy hasta la escuela dominical si hace falta. Te serviré por el resto de mi vida. El hombre estaba que ya no necesitaba salir de ahí. Dios le dice, cuidado con las promesas, Jack. Vamos a sacarte de ahí primero y, bueno, después vamos a hablar. Pero ahora, esto es lo que quiero que hagas. Así que escúchame con cuidado. Haré cualquier cosa, Señor, pero vamos, dime qué tengo que hacer. Ok, suelta la rama. ¿Qué? Le dice Jack, ¿qué? Dije que sueltes la rama. Solo confía en mí, suéltate. Hubo un largo silencio en aquel acantilado y finalmente Jack gritó, ¡ayuda! ¡Ayuda! ¿Hay alguien más allí arriba? A veces decimos confiar en Dios, pero cuando no entendemos lo que está pasando, ¿realmente confiamos en Él o buscamos soluciones alternativas por otro lado? Muchas veces nos preguntamos por qué tienen que pasar cosas así, por qué tienen que pasar cosas horribles, por qué tienen que pasar estos huracanes, estos terremotos, estas riadas. ¿Por qué? Pensamos que es injusto y pareciera que Dios no tiene el control de todas las cosas, que se ha olvidado de ser soberano, pero tenemos que entender que Dios tiene un plan perfecto y que no siempre vamos a poder comprenderlo. Y a veces en el mundo, como dice Jesús, parece que estamos empeñados en saber qué es lo que quiere Dios en el momento y cuando nosotros queramos, lo queremos. Y no es así. Los planes de Dios no podemos, o sea, por mucho que intentamos, quizás podamos entender un poco, pero no podemos entenderlo todo. Debemos aprender a confiar en Dios y ser capaces de soltarnos de la rama. Quizás la pregunta que tendríamos que hacernos no es ¿por qué, Señor?, sino ¿para qué? ¿Qué propósito tiene Dios permitiendo que pasemos por todas estas cosas, por todas estas dificultades?
¿Qué podemos aprender nosotros de todo esto? ¿Cómo debemos responder ante este tipo de situaciones? Hay un plan que tiene que cumplirse y aunque no lo entendamos, debemos confiar en que Dios siempre tiene el control. Estamos en los tiempos finales. Cada vez está más cerca la venida del Señor Jesús y la Biblia nos ilustra esto como una mujer que está embarazada y se encuentra con los dolores de parto. ¿Cuántas embarazadas hay aquí en la sala? Vemos una, ¿no? Bueno, te voy a hacer spoiler, ¿vale? Lo que vas a sufrir. Y es que cuando nosotros estábamos ya a punto de dar, Marta estaba a punto de dar a luz a Ian, Marta tenía contracciones y estas contracciones al principio eran poquitas, o sea, un dolorcito y había un tiempo de descanso. Y tanto era el tiempo de descanso que Marta se relajaba tanto que la muchacha se dormía y cuando venía otra vez la contracción, otra vez y cada vez más fuerte y más fuerte y más fuerte y cada vez los tiempos de paz eran menores. Así nos encontramos en este tiempo. Desastres de todo tipo vienen, un tiempo de paz. Más desastres, un tiempo de paz. Pero cada vez el tiempo de paz parece más corto y los tiempos de dolor son más grandes hasta que dé a luz. ¿En quién o en qué puedes refugiarte cuando pasan cosas que se escapan de tu control? Qué difícil es cuando las cosas se nos van y tenemos que depender de Dios. En los versículos 2 y 3 nos habla de catástrofes naturales. Podemos ver terremotos, cómo tiembla la tierra, cómo el mar sube, cómo se mueve todo lo que es la naturaleza. Y cuando ocurren este tipo de cosas, no tenemos ningún tipo de control. ¿Alguien esperaba de verdad en México que iba a haber un terremoto de tal magnitud? ¿Cuántos años había pasado de eso, del último? Que fue también muchísimos años. Es más, o que después de realizar un simulacro sísmico, a las 2 horas de haber hecho el simulacro, hubo la réplica de ese terremoto. ¿Quién iba a controlar eso? Nadie podía controlar eso. Si no, harían el simulacro 2 horas después. Lo único que nos queda es humillarnos delante del Señor y clamar al cielo y tener una absoluta dependencia de Dios. Nos habla de montañas y del fondo del mar, de lo más alto a lo más profundo. Todo es sacudido, todo lo que tenemos en la tierra se nos mueve y cuando nos mueve en la parte de abajo tambaleamos y parece que vamos a caernos. Pero Dios es más alto y más profundo que su creación y Él tiene el control sobre todo. Ni terremotos, ni inundaciones, ni guerras, ni persecuciones, aunque todos los poderes del mundo se metan con la iglesia, aunque todos intenten decir, mira lo que está pasando, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No pasa nada. El Señor lo tiene todo bajo control y además todas las cosas nos ayudan a bien a los que lo amamos. Algunas ramas del cristianismo moderno pintan también ser cristiano como si fuera eso algo maravilloso, que lo es en parte, pero hay veces que nos venden la moto y nos dicen, no, pero tú puedes ser cristiano, todo te va a ir bien, todo va a ir genial, no vas a tener enfermedades, no vas a tener problemas económicos, tu vida va a ir próspera, va a salir genial, no vas a tener ningún tipo de problema, además te declaro que vas a tener éxito en los negocios. Claro, ¿quién no va a ser cristiano con ese currículum? Y después cuando se es cristiano nos llevamos el chasco, porque no es así. Esto es deformar el Evangelio. La buena noticia no es ven a Cristo y todos tus problemas se van a solucionar. La buena noticia es ven a Cristo y aunque tengas problemas, aunque vengan dificultades, Él va a estar contigo y Él te protegerá. El Dios que dio confianza a quien escribió este salmo, dicen que fue Coré, y yo les animo a que busquen la historia de Coré. Dios igualmente nos va a acompañar en nuestros procesos dolorosos. El mismo Dios que nos ayudó en otras ocasiones, igual que ayudó a Moisés en el desierto, a Josué, a tantos y tantos hombres de la fe que dieron su vida por Dios, igual nos va a ayudar a nosotros. Dios siempre nos ayuda cuando estamos en problemas. Y cuando digo siempre, lo pongo en mayúsculas, siempre. Porque a veces vamos bien y también Dios está ahí. Vamos mal y parece que no está, pero también está ahí. Hemos de animarnos
a esperar que mediante Cristo seremos más que vencedores, siempre. La confianza nos hace perder el miedo. Al final, los clientes en la tienda, llega un momento que la confianza es tal que ya hay una amistad, ya hay algo, y así ocurre igual con Dios. La confianza con el Señor, entre más confianza depositamos en Él, más estrecha va a ser nuestra relación y más nos vamos a dejar llevar por Él. Nos hace esperar confiados. Los creyentes del primer siglo, cuando se saludaban y se animaban, decían, oh, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? No, bueno, sí, también. Pero entre muchas cosas decían, Maranata. Maranata. ¿Y cuántas veces cuando nos saludamos decimos, bueno, que tenga buena semana? Yo soy el primero, ¿eh? Bueno, que tenga buena semana. Y no nos fijamos en las necesidades que tenemos de ánimo espirituales. De decirle, oye, ánimo. Yo sé que la fe, seguir a Jesús es duro, pero tenemos que continuar. Ánimo, Maranata, el Señor viene pronto. El Señor está ahí a la puerta. Y tenemos que animarnos con eso, porque eso tiene que ser, como decíamos hace poco, nuestra ilusión. La ilusión de que el Señor va a volver a por su iglesia. En Jesús tenemos paz con Dios. Si confiamos en Él, podemos estar tranquilos. El Salmo 91, los 2 primeros versículos, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. No pregunta, sino afirmando, en quien confiaré. Solo en Jesús podemos vivir confiados, aferrados a sus promesas. Él es la esperanza que este mundo necesita. Hagamos famoso el nombre de Jesús. El mundo necesita un Salvador y necesita conocerle, y conocerle ya, hoy. La gente necesita a Dios en medio del dolor. Y es verdad que hemos visto terremotos, hemos visto huracanes, inundaciones, muertes, cosas malas que nos dañan. Pero ¿sabe dónde las hemos visto? Desde el sofá de nuestra casa o en el ordenador. No estamos allí. Y parece que eso no va con nosotros, o bueno, sí, el Señor viene pronto, pero aquí estamos de lujo. ¿Quién dice que esas cosas no pueden pasar aquí, hermano? ¿Quién dice que no podemos tener un terremoto, que no podemos tener un huracán? Los tiempos están cambiando. Pero no quiero asustar a nadie ni nada por el estilo, sino simplemente decirles que si pasan estas cosas, seamos testimonio a los demás. Que si pasan estas cosas y la gente necesita, estemos ahí. Que si necesitan ayuda, estemos ahí. Que podemos hablar de Dios en esas situaciones también. Al principio les decía que un castillo es un edificio fortificado con sus murallas, sus fosos y baluartes, y daban protección y seguridad. Y el objetivo que tenían los castillos era dificultar los ataques de los enemigos. Un castillo puede parecer un lugar de difícil acceso. Parece, ¿no? Parece. Pero no lo es si tienes un puente por el que puedes pasar y una invitación. Jesús es el puente para que podamos encontrar refugio en el castillo. Por medio de Jesús, Dios puede ser nuestro Dios, nuestro refugio, nuestro lugar seguro. Las puertas del castillo siguen abiertas, aún siguen abiertas, esperando a que todos puedan entrar. El puente sigue extendido para que todos los que quieran entrar, entren. Y quiero terminar y decir que Jesús quiere brindarte también esta invitación a ti. Te la quiere dar, te está dando la oportunidad. El brindar es algo que te da una oportunidad. Mira, toma, no la desaproveches. Es una oportunidad, una invitación. Y Jesús te pregunta, ¿quieres entrar? ¿Tú quieres entrar? Y yo termino con estas palabras a razón de esta invitación. Confía. Confía. Cuando Dios te da esta invitación, entra, confía. Suelta la rama de una vez ya. Suelta la rama y confía en Él. No tengas miedo. Me gustaría terminar alabando al Señor con una canción que vamos a cantar todos juntos con el grupo de alabanza, y donde vamos a decirle que el Señor es nuestra fortaleza y que sin Él no podemos vivir, sin Él no podemos estar. Y ¿puedes poner la letra de ya un momento? Podemos vivir confiados y a su lado seguro estaremos.
No habrá temor que pueda mis labios sellar por siempre, tu nombre alabaré. Así que vamos a alabar al Señor y les pido que nos pongamos de pie y con ánimo y con fuerza vamos a cantar esta alabanza al Señor.